Bueno, primero que nada lo que tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando abramos un nuevo proyecto, ese proyecto tiene que ser, por el momento, para este tipo de programas, una aplicación de consola, por lo que le explicaba ayer. Recuerda la importancia de tener algunas aplicaciones de consola. Acá le ponemos nosotros el nombre. Yo le voy a poner T3 del tercer trimestre, 61, 2023, consola. ¿Sí? Acá me pregunta dónde quiero guardar. ¿A dónde quiero guardar yo la solución? Y voy a poner aceptar. Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Esta ventana que está acá de propiedades, esa ventana que está ahí de propiedades, la voy a poder cerrar yo porque las propiedades por lo general las vamos a trabajar cuando veamos programación visual, cuando tengamos componentes visuales en los cuales queramos tocar algunas propiedades que es importante y configuramos, ¿sí? De un botón o de otras cuestiones, pero por ahora los vamos a dejar. En su lugar, nosotros vamos a poner, ver el explorador de soluciones, que me va a aparecer acá, y en ese lugar me va a aparecer la solución. Fíjense que en la solución esta, que en este componente de solución, voy a tener varias cosillas acá, ¿sí? Fíjense que hay una appconfig, que es de configuración de la aplicación, que no lo vamos a tocar por el momento. Algunas propiedades, algunas referencias a elementos que nosotros tenemos. Y tenemos un archivo que se llama program.css, que es el archivo que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es lo que nos sucede a veces o qué es lo que le sucede a las personas cuando están trabajando? Y que lo he notado cuando trabajan, por ejemplo, mucho a ustedes les pasaba y les pasaba a los chicos el año pasado, pero yo he visto a varios de ustedes cuando estaban trabajando con el profe Juan el año pasado, querían trasladar su proyecto de un lugar a otro y lo que hacían eran, tomaban este elemento, ponían archivo y por ahí decía guardar como, acá está, guardar como, y guardaban ese archivo en el pendrive o lo que sea. Y después lo querían abrir en otro lado y no le funcionaba. ¿Sí? ¿Por qué no le funcionaba? Porque en muchos entornos de desarrollo, como sea el Visual Studio, NetBeans, y hay otros entornos de desarrollo, cuando nosotros creamos un proyecto, no basta tan solo con tener el archivo donde hay código fuente, sino que tenemos que tener toda la estructura del proyecto, que incluye la carpeta del proyecto, un archivo de la solución o del proyecto, en el cual me dice, entre otras cosas, cuáles son los archivos del proyecto, para qué máquina lo estoy haciendo, si es de 64 bits o de 32 bits, para qué sistema operativo, un montón de otras cosas que vienen a acompañar al código fuente. ¿Sí? Si yo me llevo solo el código fuente, el entorno a donde yo lo lleve no va a saber cómo ejecutarlo. Es decir, pero no me sirve porque no me estás dando toda la información. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo necesito trasladar un proyecto de una máquina a otra máquina, que ustedes se lo tengan que llevar, por ejemplo, de acá, o se lo quieran mandar a ustedes en Google Drive, lo quieran subir a Google Drive, no basta con que lo copien al programa CS. ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Van a venir al explorador del proyecto, pueden hacer clic derecho y ponen abrir la carpeta en el explorador de soluciones y fíjense que ahí está la carpeta. Volvemos una y acá estaba el que decía T3, esta carpeta. Esa es la carpeta que me tengo que llevar. Agarro, la copio o la comprimo, lo que sea, y la transfiero. ¿Sí? A veces sucede que cuando yo hago cuando lo quiero shipear y mandármela por Gmail, como el Gmail se da cuenta que
que es algo cipiado y que internamente tiene código, dice, che, no puedo transferir esto por mail. Entonces nos pone un bloqueo. Que es lo que solución encontramos a veces, es agarrar. Todos tenemos Gmail, por lo tanto todos tenemos un espacio en Google Drive. Entonces crear una carpeta en Google Drive y nosotros cada vez que vamos a hacerlo vamos moviendo la carpeta para ahí y la vamos teniendo disponible. ¿Está? Bien, sigamos. Entonces ya saben cómo moverse de un lugar a otro. ¿Sí? Ahora, cerremos este programa. Cerramos este programa, lo vuelvo a abrir. Como les digo, voy a tratar de hacerlo lo más veloz posible, pero para que se acuerden de todos estos pasitos que a veces nos hacen doler la cabeza. Cuando tenemos acá, bueno, acá me aparece el reciente, pero por ejemplo, si ustedes han estado trabajando en su casa o de una semana a otra, es muy probable que otras personas hayan hecho otros trabajos. Entonces vamos a tener que poner, abrir, acá vamos a poner abrir un proyecto. Abrir proyecto solución y la buscamos. Bueno, acá directamente me redirecciona a mi carpeta donde tengo todos los proyectos. Busco, yo lo voy a buscar por fecha de modificación y ahí la tengo a esta. Lo abro. Bueno, ahí está la solución. La abro. Es el archivo SLN. ¿Sí? Ese es el archivo que tiene la solución. ¿Sí? Y adentro de eso, fíjense que hay una carpeta y hay un archivo CSProj, que es el proyecto de sellar. Bueno, volvemos acá y acá vamos a trabajar. En este archivo nosotros tenemos ya una estructura. El sellar, al igual que el Java, son lenguajes que están orientados, tienen una estructura de programación que sigue un patrón de desarrollo, una estructura de desarrollo, más que un patrón, perdón, un paradigma de desarrollo, ¿sí? Vinogrador, ¿sí? Un paradigma de desarrollo que es orientado a objeto. ¿Qué quiere decir esto que sea orientado a objeto? Significa de que sí o sí guarda la estructura de la orientación a objeto. Sí o sí, por más que yo quiera hacer un programa mucho más sencillo, muy pequeño y sencillo, no voy a poder hacer un programa de un solo comando de estructura. Ya fíjense que de entrada me arma un proyecto. Bien, y a partir de eso me guarda toda una estructura que yo necesito utilizar. Y ahí mismo, fíjense que tenemos acá un namespace, que es un nombre de espacio donde van a estar todos los archivos que se pueden leer entre sí, entre los cuales yo puedo compartir información si es que trabajara con varios archivos. Una clase principal, que en este caso es una clase program, y dentro de esa clase principal un método llamado static void main, ¿sí? Que es un nombre especial que le permite al compilador decir ese es el archivo principal del cual nosotros vamos a trabajar. Si ustedes quieren hacer un programa sencillo, no pueden venir y borrar todo esto y ponerse a escribir. Ustedes tienen que agarrar y decir, bueno, todo el código que yo quiera hacer lo voy a tener que escribir acá. ¿Sí? Entonces ustedes podrán ver, y antes de ponerse a trabajar, uno de los problemas más graves que se nos presenta, no más graves, perdón, sino de los más frecuentes, el mayor dolor de cabeza que se nos presenta es el tema de las llaves. ¿Sí? De las aperturas y cierres de las llaves. Porque a veces no sabemos cuántas llaves hemos abierto, cuántas llaves hemos cerrado, pero si nosotros vemos la estructura principal, nosotros tenemos que tener desde el static void main, tenemos una apertura de llave y 3 cierres de llave. ¿Sí? Tenemos una y a partir de ahí nuestro código, y cuando tenemos la última línea de código tenemos que tener 3. Si no tenemos así, no va a funcionar el programa. ¿Sí? Entonces por eso son pequeñas cositas que nos ayudan a ver si estamos incluyendo bien el código. ¿Bien? Y comencemos a trabajar. Uno de los comandos fundamentales que nosotros vamos a tener, no estén jodiendo con eso, lo van a romper. Y después encerrarlo por for. Sí. Sí, porque después cuando no funcione, van a decir, esta escuela no tiene para ver los lectores, ¿sí? Y si tenía, ¿verdad? Y después no va a tener, ¿por qué? Porque lo roto. Bien, bueno. Bien, entonces le decía, uno de los comandos fundamentales que nosotros tenemos en una aplicación de consola que son de mensajes son
la salida de datos por pantalla. Eso lo logramos nosotros utilizando el comando write del objeto consola. A consola decimos write, decimos hola. Si nosotros ejecutamos esto, ¿qué va a suceder? ¿Y qué más? Bien, exactamente. Va a venir. Esto me va. A ver. Es que me lo va a tomar. Ahí está. Ahí lo abrió y lo cerró. Yo para evitar esto, en la última línea, antes de cerrar la última llave, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Cómo? Bien, el read key. Entonces ahí, yo ejecuto, hola, enter. Es más, a esto, yo le podría agregar un mensaje para que sepa. Perdón, ahí que estoy escribiendo. Que diga, por ejemplo, pulse una tecla para finalizar. ¿Sí? Que seguramente ustedes habrán visto esto en algunos programas de consola. ¿Sí? Que termine y se pulse una tecla para finalizar. Y bueno, sí está. ¿Ven? Hola, pulse una tecla para finalizar. Pulsamos la tecla y finaliza. Queda fiero ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo junto, en la misma línea. Bueno, entonces si yo quiero hacer que la línea baje después de escribir el hola, ¿qué hago? Bien, exactamente. Esa básicamente es la diferencia que hay entre uno y otro. No mucho más que eso. Eso me permite. Dicen, ¿para qué tenemos uno y otro? Bueno, a veces sucede de que yo quiero ir haciendo quiero hacer una estructura que me vaya dibujando algo, pero una cosa a continuación del otro. Y tengo que hacerlo no en una sola instrucción write, sino que yo voy dibujando una cosa, después capaz que otro de otro color y otro color, entonces voy a ir haciendo varios write, y cuando quiero bajar, recién le meto el write line. Básicamente eso. ¿Bien? Bueno, vengamos acá y vamos a empezar a jugar un poquito con las variables. Vamos a definir int edad. Vamos a definir un string nombre y acá vamos a poner, bueno, ahí ya han podido ver de que yo puedo definir una variable y asignarle el nombre al mismo momento de crearla, ¿verdad? Y acá yo puedo decir hola, coma, mi nombre es, y ahí yo digo nombre más y mi edad es más edad punto toString. ¿Lo ven? Cómo lo hago texto para poder trabajar un texto. ¿Sí? Entonces si yo lo ejecuto esto, va a decir hola, mi nombre es Fernando y mi edad es 46. ¿Sí? A ver. Ahí está, ya saco foto. Bueno, saque foto al código. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Bien. Obviamente, esto que nosotros lo ponemos acá, tanto Fernando como 46, son valores constantes. ¿Sí? Que si lo ejecuto 70 veces al programa, las 70 veces va a decir 46 Fernando. ¿Sí? Y no es la idea de un programa que sea constante, sino que me permite un dinamismo. Entonces yo voy a venir acá y yo a la edad y al nombre solamente lo voy a definir, pero no le voy a asignar un nombre. Entonces acá yo lo que puedo decir es un write que diga, por favor, ingrese su nombre, y acá le voy a poner que a nombre que sea igual a lo que el usuario escriba por teclado. Y luego le voy a pedir que ingrese
que ingrese la edad. Fíjense cómo lo voy armando, que dejo un espacio en blanco acá para que no quede pegadito a la par. O sea, eso ya son detalles que yo ya lo hago inconscientemente, pero que ustedes capaz que después lo van haciendo. Después ya es natural eso. Después voy a decir, la edad es igual a punto readline. Y ahí me va a dar un error y yo quiero que me ayuden a solucionarlo. ¿Qué error me ha dado? ¿Por qué me da un error ahí? ¿Cómo? Bien, exactamente. Sí, señor. Si nos ponemos ahí, exactamente. Dice, no se puede convertir implícitamente un tipo string a un tipo int. Cuando dice implícitamente, significa sin especificar nada. O sea que automáticamente, como lo interpreta el compilador. O sea, el compilador no puede hacer una conversión implícita. Necesita de que me especifique qué tipo de conversión va a realizar. Y ahí no utilizaría eso, pero sí utilizaría el in parse. ¿Lo ven? Entonces estoy diciendo, bueno, todo lo que ingrese por teclado, conviértamelo en parse. Haga un parse, o sea, haga una interpretación de ese texto, trate de convertirlo a un número entero y guárdelo en la edad. Y ahora, su nombre es tanto y su edad. Le voy a cambiar el mensaje, ¿bien? Voy a grabar y voy a poner el nombre Joel. Joel. ¿Sí? Con Y Joel no, está bien ahí. Y la edad 17. Hola, su nombre es Joel y su edad es 17. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Y con eso, bueno, eso está en el práctico 2 que les doy. Ahí. Supongamos que nosotros queramos calcular el promedio de 3 números, ¿sí? Y acá vamos a poner, ingrese el primer número. Int n1 es igual a int.parse de console.readline. Fíjense que ahí lo estoy definiendo y utilizando a n1 de entrada, ¿sí? Esa ventaja nos da algunos lenguajes como C Java, C++, C Sharp. Hay otros lenguajes como el Pascal que era más estructurado, que yo tenía una sección donde declaraba todas las variables que iba a usar y después otra sección donde lo utilizaba, ¿sí? Por ejemplo, algunos lenguajes de base de datos, por ejemplo el PSQL de Oracle, también tiene una sección de declaración donde yo declaro la variable y abajo la uso. Si hay alguna que tengo que crear abajo, la utilizo abajo, pero después la tengo que declarar arriba, ¿sí? Pero eso ya va variando, depende del lenguaje, ¿sí? Estos lenguajes por eso son más cómodos, pero por ahí tienen una cierta improlijidad, porque los otros yo de entrada sé qué variable uso. O sea, de entrada yo sé, estas son las variables que yo voy a usar. Después como la uso es otra cosa. En cambio en el otro, si no la tengo creada, la creo abajo, pero se me hace un lío después para saber en dónde la he creado, dónde está definida, como sé, entonces yo sé. Todas las definiciones de variables están acá. De hecho, muchas veces, por más que lenguajes como C# o Java me permiten control abajo, la mayoría de las variables que yo utilizo, en mi caso particular, yo las utilizo al comienzo, en el bloque de comienzo, ¿sí? En un bloque que yo mismo invento, pongo definición de variables, lo pongo ahí, no me obliga el lenguaje, pero lo trato de hacer yo por prioridad de código después. Y aparte para que otra persona que vea mi código lo pueda interpretar, ¿sí? Bien. Tenemos acá, primer número, ahí me da un problema porque dice acá definido el número 1 y acá la quiero definir de nuevo y me dice que ya está definido, ¿sí? ¿Dónde está? Ahí estamos, ¿sí? ¿Lo ven? Todo lazo, todo, lo voy a apuntar ahí para que no... ¿Ah? Claro, compro láser, es que quiero usarlo. ¿Ah?
No, no le apuntaba, no, apuntá los ojos. Es para que no patee bien la penal. Después voy a la cancha y no dejo patear ahí. Claro. No. Bueno, ahí está N1, N2 y N3. El 2 y el 3. Y acá yo voy a calcular el promedio, que va a ser igual a N1 más N2 más N3 dividido en 3. Estoy grabando, ¿qué pasa? Un ratito, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a imprimir el resultado. Right line. Y acá vamos a poner el promedio es. Y ahí vamos a poner más promedio. Y acá yo voy a decir console.writeLine solo para dejar una línea en blanco abajo, ¿sí? Para que no esté pegadito el pulso y la tecla. Veamos ahí. Entonces, ingresa un número, ingresa el segundo número, ingresa el tercer número, calcula el promedio. ¿Por qué he puesto los paréntesis? Para que primero haga la suma, ¿sí? Si yo no le pondría paréntesis, ¿qué es lo que haría? Bien, dividir el tercer número y después le sumo el primero y el segundo. Es un error súper común que se comete, ¿sí? Pero que también lo comete en matemáticas, así que es normal que lo cometa. Lo que no está bien. Bueno, ahí está. Uy, no, disculpen. Yo lo voy a cancelar. Dios. Me sale natural. Ya no es no me salía tan natural, evidentemente. Después lo edito al video, no se preocupen. Nah, ahí queda. Ahí va a quedar en YouTube la prueba que le he mentido 30 minutos antes. Bien, primer número. Por ejemplo, 6, 7 y el resultado es 6. ¿Bien? Es el promedio de 6. Y ustedes me dirán, bueno, sí, pero el promedio ¿cuánto es? ¿Cuánto es el promedio? Bien, debería tener un número decimal ahí. Debería ser 6,66. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, una de las cuestiones que yo puedo decir, bien, me lo está mostrando el número directamente como un entero. Entonces, yo lo que puedo hacer, ¿qué es lo que puedo hacer? Decir, bueno, le voy a poner un toString y en el toString le voy a poner un N2. Bueno, hay varios parámetros de configuración que después ya lo pueden investigar solo. Total, no vamos a ver tanto programación de consola, ¿sí? Pero ya lo pueden investigar ustedes como quieran, pero N2 es para que me muestre con dos decimales, ¿sí? Entonces, cuando yo venga a hacer, voy a poner ser 7 y supuestamente me debería mostrar. Para ver que no me lo va a mostrar por ahora, pero me dice 600. Pero ya me está mostrando los dos decimales. Pero hasta ahora me lo está mostrando como 0. ¿Qué es lo que sucede en este caso? ¿Por qué me está dando ese problema? Y ese es un problema que tienen algunos lenguajes en particular porque no entienden bien qué tipo de datos se está esperando del resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Fíjense, ¿de qué tipo de dato es N1? Entero. N2, bien. N3, entero. El 3, entero. Cuando hace una operación, cuando todos son enteros, ¿qué devuelve? Un entero, ¿sí? Pero eso son limitaciones en algunas operaciones del lenguaje. Entonces me obliga que yo le tenga que dar algunas cuestiones. Por ejemplo, una de las soluciones es que yo le ponga acá, yo le muestro algunas alternativas. Después ustedes pueden investigar qué otras alternativas hay. Por ejemplo, si ustedes le ponen 3,0, fíjense que ya el 677 ya me da con porcentaje. Otra forma de hacer esto, en vez de ponerle 300, es 3D. Decirle, es un 3, pero interprete ese 3 como un doble, que es una nomenclatura propia del sellar. Entonces, si yo lo ejecuto, 677, de nuevo me da el 667. ¿Sí? Fíjense, si yo le saco esto del toString
que está acá, y lo ejecuto, 677, fíjense que me da un montón de decimales, porque no especifico cuántos decimales quiero. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a poner porque queda más bonito, ¿sí? Con el 677. ¿Está la idea, chicos, de eso? Bien. Entonces, iba a ver también la estructura selectiva, pero no quiero marearlos más cosas. Creo que con esto ya tenemos varias cositas con las que ustedes pueden trabajar. Miren un momentito. En el práctico este es el de ingreso de datos por teclado. Ahí es donde les muestra. En el práctico 2, que es el TP5, les muestra el ingreso y salida de datos por pantalla. Fíjense que tiene la salida, el write LN o write line. Luego de eso tienen el ingreso, donde tienen el read line, y cuando lo tienen que hacer la conversión, ¿sí? Ahí está explicado. Un pequeño ejemplo. Y luego unas actividades. Bueno, esto que les muestran las actividades por si ustedes no tienen una computadora y quieren hacerlo en un intérprete online de Visual Studio, ¿sí? De sellar. Pero, si no, acá tienen 3 ejercicios para hacer. ¿Sí? El primer ejercicio, léanlo, por favor, que les dice que ustedes tienen que calcular cuánta pintura van a necesitar para pintar esto. ¿Sí? Ahí le va dando todas las especificaciones. Y no obstante, le da el código, que si ustedes lo transcriben al código, debería funcionar. A ese código. ¿Sí? Si ustedes quieren, lo hacen aparte, pero de otro, o sea, ustedes lo pueden, mejor si lo pueden pensar solo, ya que ustedes han cursado ya el año pasado y pueden ir tomando alguna idea de ahí, y si no, se guían de acá, lo transcriben y fíjense que lo que está en verde son comentarios que nos sirven más que nada para ir explicando cómo se va realizando el código, ¿sí? Es una imagen, así que van a tener que transcribir, ¿sí? Esa es la idea de ponerlo como imagen para que no copie y pegue, sino que ¿cómo? Pero yo les aconsejo, sí, hay varias herramientas, pero yo les aconsejo que transcriban, porque cuando uno transcribe, yerra, o sea, comete errores. Y cuando comete errores, el solucionar esos problemas nos permite a nosotros crecer también. ¿Sí? Por eso es que lo he puesto con... Bueno, si no les daba para que directamente lo copien. Y acá hay un ejemplo para que lo prueben ustedes. Si ustedes ingresan esos valores, tienen que dar estos 2 resultados. Para que, antes de llamarme, ingresen sus valores. Si les da esos resultados, está ok. Si no les da esos resultados, no está ok. En el segundo ejercicio es algo muy fácil, que es más, lo acabamos de hacer en este video que está acá, que es ingresar las 3 notas y mostrar el promedio. ¿Sí? Y luego de eso hay otro en el cual ustedes tienen que calcular cuánto dinero voy a gastar en hacer un viaje. ¿Sí? Y ahí les dice más o menos, le da una idea y le da acá más que nada una solución del tipo, este tipo de soluciones es lo que se conoce como heurística. ¿Sí? Es una solución en la cual yo voy estableciendo, utilizando en este caso con pseudocódigo, voy estableciendo cómo lo tengo que resolver sin llegar al código. ¿Sí? Sin hacer, el VPN, sin hacer, por un lado, sin necesidad de hacerlo al código, ni tampoco... Uy, ¿qué le pasa a este bicho? Paga la licencia, su propiedad de línea no está protegida. Bueno, ahí está. Les decía. Sí. Es que el pagado el VPN que en realidad me han hecho la guita. Me han hecho la guita porque yo pensaba que era una cosa que pagaba una cosa y me han informado de que yo pagaba una cosa y en realidad no era así. Me decía que incluía impuestos y después cuando terminó pagando no era por 2 años, era por 1 año y no era ese monto, sino que era un poco más. Entonces, claro. No, el año pasado era 2.000 pesos, no era mucho, pero me da bronca. Me da bronca porque yo lo he pagado de esto una ganga, un bombazo, y no era tan ganga. Bueno, disculpen, volvemos. Les decía, lo que está ahí es un pseudocódigo que les permite a ustedes
más o menos saber cómo lo van a hacer. No les quiero dar resuelto como en el primer ejercicio. En el primer ejercicio ya lo doy resuelto, que tienen que transcribir. En el segundo muy fácil y está en este video cómo resolverlo. En el tercero quiero que piensen un poquito más. Les doy más o menos cómo sería la sentencia y ustedes eso lo transcriben a lo que venimos trabajando. Con lo que hemos visto hoy, están requete preparados para resolver eso. O sea que hoy deberían poder terminar con el trabajo 1 y 2 que les he planteado en el clase. ¿Sí? Perfecto. Listo, chicos.